abres los ojos. Por medio segundo tenías algo en la cabeza, una escena completa, gente, lugares, hasta una conversación entera. Y ahora, nada. Se fue. No se fue poco a poco, se borró de golpe, como si alguien hubiera apagado una luz mientras todavía estabas mirando la habitación. Y esto no te pasa una vez al mes. Te pasa prácticamente todas las noches de tu vida, desde que naciste, y probablemente también le pasaba exactamente igual a un ser humano hace 50.000 años, envuelto en pieles, durmiendo junto al fuego, con la misma sensación exacta de haber perdido algo que un segundo antes sentía completamente real. ¿Por qué el cerebro humano, esa máquina capaz de recordar canciones enteras, caras que no ves hace 20 años, hasta el número de teléfono de tu casa de la infancia, es tan increíblemente malo para recordar algo que acaba de pasar hace apenas unos segundos dentro de tu propia cabeza? ¿Y por qué, si esto parece un defecto tan obvio, la evolución nunca lo corrigió? Ni en nosotros, ni en los primeros humanos, ni en ningún punto de los últimos varios millones de años. Yo soy Grok y esto es de esas cosas que cuando las entiendes ya no puedes dejar de pensarlas cada vez que te despiertas. Porque no es que se te olvide el sueño por accidente, por despiste o porque tengas mala memoria. Es que tu cerebro literalmente está diseñado para borrarlo a propósito con un mecanismo específico y probablemente por una razón que tiene mucho más sentido del que parece a primera vista. Vamos a meternos dentro de esa cabeza dormida, la tuya, la mía y la de cualquier primer humano que se haya quedado dormido junto a una hoguera, para entender por qué pasa esto. Empecemos por lo que ocurre físicamente dentro del cerebro cuando estás soñando. La mayoría de los sueños más vívidos, esos que sientes casi tan reales como la vida despierta, ocurren durante una fase del sueño llamada REM, movimiento ocular rápido. Durante esa fase hay una sustancia química clave llamada noradrenalina que prácticamente desaparece del cerebro. Y aquí está el problema. La noradrenalina es justo la sustancia que el cerebro necesita para fijar recuerdos de forma sólida y duradera. Sin ella, es literalmente imposible grabar el recuerdo con la misma fuerza con la que grabas lo que te pasa despierto. Es como intentar escribir con un lápiz sin punta sobre una hoja mojada. La información está ahí un instante, pero no se queda marcada. Y no es solo la química. También está el hardware, es decir, qué partes del cerebro están encendidas y cuáles apagadas mientras sueñas. La corteza prefrontal, que es la zona encargada de organizar, ordenar y archivar la información de forma lógica, prácticamente se apaga durante el sueño REM. Es la misma zona que usas despierto para pensar, voy a recordar esto para después. Sin ella funcionando, el cerebro genera la experiencia del sueño, pero no la archiva correctamente, como una cámara grabando sin memoria insertada. Aquí viene el primer giro interesante. Hay estudios que muestran que si despiertas a alguien exactamente en medio de la fase REM, esa persona sí logra recordar el sueño con muchísimo más detalle que si la dejas dormir un rato más y despierta de forma natural más tarde. Es decir, el recuerdo del sueño no desaparece porque no se haya grabado nunca, sino porque hay una ventana de tiempo muy corta, de apenas unos minutos, en la que ese recuerdo débil se evapora si no haces algo consciente con él, como contarlo en voz alta o escribirlo. Pasados esos minutos, se pierde probablemente para siempre. Si también te quedaste pensando en esto alguna vez, quédate, porque falta la parte que de verdad conecta esto con la prehistoria. Y de paso, ya sabes, dale a esa campanita para que no te pierdas la próxima vez que te vuele la cabeza así. Antes de llegar a la teoría evolutiva, hay un dato más que vale la pena conocer, porque es todavía más extremo de lo que la mayoría de la gente imagina. Investigadores que estudian el sueño han medido durante cuánto tiempo, exactamente, se mantiene un sueño en la memoria después de despertar y descubrieron algo bastante brutal. En promedio, se pierde alrededor de la mitad del contenido del sueño en apenas los primeros 5 minutos después de abrir los ojos. Y a los 10 minutos, prácticamente todo lo que quedaba también se ha ido. No hablamos de horas para olvidar un sueño. Hablamos de minutos, literalmente el tiempo que tardas en levantarte de la cama y llegar al baño. Esto significa
que ese primer humano que se despertaba de golpe por un ruido en la noche, un animal cerca del campamento, un cambio en el viento, perdía su sueño casi instantáneamente, mucho antes de tener siquiera la oportunidad de pensar en él. Su cerebro no fallaba, simplemente no le daba tiempo a procesar nada que no fuera la amenaza inmediata frente a él. Ahora, ¿por qué la evolución permitió esto? En lugar de darnos un cerebro que recordara los sueños con la misma claridad que recuerda la vida real. Aquí hay una teoría que a mí, personalmente, me parece la más convincente de todas y tiene que ver con la supervivencia, no con un defecto de diseño. Se llama la hipótesis del olvido protector. La idea es esta. Si tu cerebro guardara los sueños con el mismo nivel de detalle y realismo que los recuerdos reales, corres el riesgo de confundir después lo que soñaste con lo que realmente viviste. Y para un primer humano, esa confusión podía ser mortal. Imagina soñar que un león atacó el campamento durante la noche y despertarte sin poder distinguir con total claridad si eso pasó de verdad o fue solo un sueño. Esa duda, multiplicada noche tras noche, podría generar decisiones erráticas, miedo constante, desconfianza hacia el propio grupo o directamente parálisis frente a peligros que no existieron. El cerebro, literalmente, decidió que era más seguro borrar la mayoría de los sueños casi por completo, para mantener perfectamente separado lo que es real de lo que no lo es. Y esto no es solo teoría abstracta. Hay evidencia de que las personas con ciertos trastornos donde el cerebro falla en distinguir sueños de realidad sufren episodios de confusión severa e incluso comportamientos peligrosos, precisamente porque esa frontera protectora entre sueño y memoria real se rompe. El olvido de tus sueños, ese que tanto te frustra cuando quieres contarle a alguien esa historia loca que soñaste, es en realidad un sistema de seguridad mental que lleva funcionando, sin fallar casi nunca, desde mucho antes de que existieran las ciudades, la escritura o cualquier forma de civilización. Pero aquí hay un matiz importante que no te puedo ocultar, porque sería una simplificación excesiva. No todos los sueños se olvidan igual, ni todas las personas los olvidan con la misma intensidad. Hay quienes recuerdan sueños con detalle durante años, sobre todo los que ocurren justo antes de despertar naturalmente, sin alarma, sin interrupciones. Y culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta distintas tribus con tradición oral, entendieron esto hace miles de años y desarrollaron rituales específicos para capturar esos sueños antes de que se esfumaran. Contarlos en voz alta apenas al despertar, frente al fuego, antes de moverse de la cama de pieles o iniciar cualquier otra actividad. No es que su cerebro fuera diferente al tuyo, es que practicaban, de forma consciente, exactamente la única ventana de tiempo en la que rescatar un sueño todavía es posible. La misma ventana que la ciencia moderna confirmó siglos después con estudios de laboratorio. Así que ahí tienes la respuesta a la pregunta con la que empezamos todo esto. No es que tu cerebro sea malo recordando, ni que le pase algo raro cuando se trata de sueños. Es un sistema deliberado, forjado por millones de años de evolución, que decidió que era más importante mantenerte completamente seguro de qué es real y qué no, incluso al precio de perder para siempre esas historias extrañas y maravillosas que tu mente construye cada noche mientras duermes. Ese primer humano, junto al fuego, perdía sus sueños exactamente igual que tú los pierdes ahora mismo cada mañana. Y por la misma razón evolutiva que probablemente le salvó la vida más de una vez. Así que la próxima vez que te despiertes con esa sensación frustrante de haber tenido un sueño increíble que ya no puedes recordar, ya sabes que no es un fallo, es una protección heredada de gente que dormía con un ojo abierto por si acaso. Y si quieres seguir desenterrando este tipo de misterios que tu propio cuerpo esconde sin que lo sepas, quédate por aquí, suscríbete y nos vemos en la próxima hoguera.